La señal que anuncia el regreso de Cristo ya está ocurriendo. Y aquí te doy 5 puntos importantes acerca de esto. Número 1. El aumento global de la maldad. Hoy vemos cómo la violencia, el egoísmo, la injusticia aumenta en todo el mundo. La Biblia ya lo había anunciado. El pecado abundará por todas partes y el amor de muchos se enfriará, de acuerdo a Mateo 24:12. Hoy vivimos esta realidad donde la corrupción del pecado ha tocado todas las partes de este mundo, incluyendo en muchas iglesias. Esto no es una casualidad, esto es una señal clara. El aumento de la maldad es precisamente lo que nos enseña este versículo, que una vez que ese amor ha disminuido, que no se ha propagado, que no se ha compartido ese amor, ni siquiera muchas veces o en su mayoría por muchas iglesias, no cabe duda de que estamos ya en estos tiempos en que el regreso de Cristo vendrá y Él vendrá a establecer nuevamente el orden. Pero esto es motivo de desesperanza. Como creyentes debemos analizar lo que dice la palabra de Dios y lo que dice respecto a cada uno de los creyentes. Los creyentes deben pararse firme en la luz del Evangelio y mantener sus corazones crucificados con Cristo, para que dejemos esa maldad, ese egoísmo y todo tipo de cosa que a Dios no le agrada. Eso no es algo que debemos mirarnos unos a otros, es algo que debe empezar con nosotros mismos. Cada uno de nosotros debe cultivar su propia vida espiritual, y esto es que cada uno de nosotros se acerque a Dios con un corazón rendido, con un corazón contrito y humillado, como lo hizo el rey David. Así que cada uno de nosotros debe ver su vida espiritual por sí mismo, y ya una vez que ande en el temor de Dios, en fe y en esperanza, es cuando realmente puede compartir la fe, el amor, y puede incluso, y esto es lo que Dios nos manda, que oremos unos por otros. Así que cuando veamos un hermano caído, cuando veamos a alguien que necesita ayuda, realmente oremos por él y ayudémosle. Si esa persona no quiere, no podemos hacer nada, pero al menos podemos intentarlo, porque podemos poner nuestro granito de arena con una oración, con una palabra de Dios, pero también sobre todo que nosotros cada día renunciemos a la maldad de este mundo. Número 2. Y esta señal también se está viendo en este tiempo. Guerras y rumores de guerras. Por lo que vemos tanto en las redes sociales como en la televisión, vemos el conflicto que se ha avanzado y se ha armado entre países. Vivimos en una tensión constante entre naciones. Eso lo podemos ver ya muy claro desde hace tiempo. Conflictos que pueden escalar en cualquier momento. Y la palabra de Dios en Mateo 24, versículo 6 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Así que esto es una señal más de la segunda venida de Cristo, aunque todavía no sea el fin como tal, pero sí es una señal clara de que está pronto la venida del Señor. Número 3. El Evangelio siendo predicado en todo el mundo. Nunca antes el mensaje de Dios había llegado tan lejos como hoy. Hoy tenemos las redes sociales, hoy tenemos la televisión donde se ha pronunciado, donde se ha anunciado el Evangelio, pero también vemos el testimonio de muchos creyentes en muchos diferentes países donde se está predicando y donde también se está viviendo el Evangelio de Cristo. No solamente el Evangelio pertenece a un solo lugar, sino que Dios ha obrado de esta manera, que el Evangelio se divulgue por todo el mundo, como dice su palabra. En el versículo 14 de Mateo 24 dice: y será predicado este Evangelio del reino
en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Sabemos bien que aunque hay algunas personas que no han escuchado el Evangelio y todavía no se han arrepentido, sabemos bien que el Evangelio está cubriendo ya gran parte del mundo y lo podemos ver muy claramente a través de internet, cómo el testimonio del Evangelio está llegando a muchos lugares. Es cierto que todavía falta, pero es una señal de que el Evangelio ha estado avanzando prácticamente ya a todo el mundo. El punto número 4, el engaño espiritual en aumento. Hay muchas voces, muchas ideas, pero no todos vienen de la verdad. En Mateo 24:5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Entonces, lo que estamos viendo el día de hoy es que no todo lo que parece verdad lo es. ¿Por qué? Porque sabemos que aquellos que tienen la verdad son aquellos que solamente están en la palabra de Dios claramente interpretada. Aquellos que han malinterpretado la Biblia, aquellos que le han añadido a la Biblia o aquellos que han puesto libros que realmente Dios no ha dado. Es ahí donde viene la mentira y es ahí donde no está Cristo. Cristo dejó su palabra y tenemos la Biblia para que el engaño espiritual no llegue ni a las iglesias, ni a la vida de los creyentes, ni a este mundo. Tenemos la palabra de Dios como una antorcha verdadera que alumbra, dice, hasta el lugar más oscuro. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Y también su palabra nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que tenemos esta grande enseñanza en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, donde nosotros podemos ver claramente las grandes enseñanzas que Dios tiene para nosotros, para iluminar nuestra vida y para que no seamos engañados. Así que esto es una señal que se está cumpliendo, que lamentablemente hay mucho engaño espiritual, pero nosotros podemos ser utilizados como esas pequeñas antorchas para iluminar a lo que esté a nuestro alrededor y así poder evitar el engaño espiritual a más personas. Número 5, y esto es muy grave, la apatía espiritual. Esa es la señal más peligrosa. El problema no solo está afuera, también está dentro del corazón humano. En Lucas 18:8 nos dice, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿cuántas personas con fe encontrará en la tierra? La pregunta no es solo qué está pasando en el mundo, sino qué está pasando en ti. Y es ahí donde nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón. Es ahí donde tenemos que estar nosotros como vigilantes, porque el Señor nos hace el llamado a cada uno de los creyentes a que nosotros seamos vigilantes continuos, vigilantes para que el ladrón no venga a hurtar, a matar y destruir. Y eso hace referencia a que nosotros constantemente, no solamente un día, sino que cada día de nuestras vidas podamos abrir la Biblia, aunque no podamos entenderlo todo, porque a veces hay cosas complicadas, pero pidiendo a Dios sabiduría y entendimiento, su Espíritu Santo puede ayudarnos a entender con gran sabiduría lo que dice la palabra de nuestro Dios. Oremos, ayunemos, sigamos en el estudio diligente de la palabra de Dios, y Dios hará crecer en nosotros la fe, la esperanza y el amor, pero nosotros debemos ver qué está pasando dentro de nosotros, que no nos apartemos, que no nos enfriemos y que sigamos buscando al Señor con todo el corazón, porque las pruebas sí son difíciles, las tribulaciones que vienen también, pero Dios siempre deja claro que para Él nada es imposible, y Dios puede restaurarnos, Dios puede fortalecernos, Dios puede levantarnos de cualquiera que sea nuestra situación. Incluso Él puede acompañarnos en medio del valle de la muerte. No importa qué es lo que esté pasando, Dios estará con nosotros si nosotros tomamos esa decisión de confiar plenamente en Él. Así que sigamos avanzando y creciendo, y no nos volvamos apáticos espiritualmente, sino que busquemos a Dios con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, y que no solamente lo hagas un día o solamente busques a Dios cuando vayas a la iglesia. Búscalo todos los días, porque como dice Mateo
6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Que este versículo se nos quede muy adentro de nuestro corazón y sobre todo en nuestros pensamientos, porque el Señor es fiel y nada nos hará falta si nosotros primeramente le buscamos a Él y le servimos a Él con un corazón contrito y humillado. Que Dios los bendiga.